tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Fuerteventura Digital. Hoy vamos a dedicar el episodio de hoy a hablar del sector primario. Y tenemos con nosotros a una persona con muchísima trayectoria, con un gran conocimiento, majorero, natural de Antigua y en este momento director general del área de ganadería, Andrés Díaz Matoso. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días, contento por estar hoy aquí en los estudios de Fuerteventura Digital y cómo no puede ser de otra manera en la isla Fuerteventura que ya me tocaba. Encantado, Andrés, de verte por aquí por primera vez. Vamos en primer lugar, yo creo que a dar una pequeña introducción de quién eres, para si alguien no te conozca. Ahora mismo estás asumiendo esas tareas de la Dirección General, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que también tiene otras áreas, ¿verdad? Soberanía alimentaria. Y soberanía alimentaria. Igual tenemos que hablar de eso, fíjate, ¿ves? Solamente con el nombre ya me aparecen ideas. Pero el caso es que vienes de haber trabajado una labor técnica en la granja de Pozo Negro como jefe de la granja, también una labor política ligada a Coalición Canaria Asamblea Majorera como concejal en Antigua y como consejero del Cabildo. Y bueno, creo que en este momento a nivel profesional, fuera de la administración, estás también en educación, si no me equivoco. Sí, la última etapa es verdad el recorrido que he tenido de la granja Pozo Negro, di el paso a política, que creo que invito a toda la gente que tienen que pasar por ahí. ¿En la granja? En la granja, porque se hace un trabajo en la granja Pozo Negro, todavía me acuerdo de los compañeros que estaban abajo y es algo que el pasar por ahí, mucha gente de Fuerteventura ha pasado por esta granja de Pozo Negro, la granja experimental, y deja huella. Después di el paso a política y me retiré, como digo, y me dediqué a dar clases en el instituto, saqué mi plaza de matemáticas, siempre me ha gustado, la docencia era algo que tenía pendiente y enamorado de dar clases y estoy en otra etapa y cuando deje esta etapa volveré a educación y por las tardes mis tiempos libres al sector primario que me dedico a él en temas de agricultura. ¿También tienes por tu cuenta plantas y demás en tu casa y demás? ¿Tienes sí, tengo finca y me he dedicado desde pequeño y es lo que el vicio que tengo. No tengo vicios de viajar, de grandes lujos, ni grandes ni pequeños. No tengo sino la finca y lo poquito que tengo lo dedico a la finca y estoy con mi familia en la finca. Iremos viendo, porque claro, vamos a hablar mucho del sector primario, todas esas temáticas también a nivel personal y técnico las iremos sacando. Para que no se me vayan los temas que tenemos hoy, la situación de las explotaciones ganaderas, las ayudas al sector primario, el punto de inspección fronteriza, que hay una polémica también con el asunto de la entrada de tráfico rodado, sí o no. Y también, por supuesto, las razas autóctonas que han recibido recientemente un reconocimiento. Son muchas cosas que les adelantamos ahora, pero que iremos tocando con Andrés Díaz durante la entrevista. Sin embargo, comenzamos con un tema de actualidad que va a ser, el otro día publicaba, que pasó un poco desapercibido, la regularización de una granja que decía el gobierno de Canarias. Eso salió a modo de decreto, una resolución muy fría, y hemos sabido que es la que sería Río Cabra. Y bueno, en este caso concreto no es la única que está en una situación, no sé tampoco cómo llamarlo, Andrés, si es irregularidad, no, ilegalidad, alegalidad, porque claro, sobre todo en primer lugar, me resulta muy extraño comprender cómo una actividad que se desarrolla durante miles de años y que muchas veces se viene haciendo durante generaciones, no todas, pero muchas ganaderías están durante generaciones, y llega un momento que los ganaderos jóvenes, que siempre estamos hablando de dar ese traslado generacional, se encuentran con que, bueno, voy a intentar legalizarme porque hoy en día es todo diferente, piden un montón de cosas y se encuentran con muchos problemas. En primer lugar, enhorabuena a la familia Perdomo, y en segundo lugar, a explicarnos, Andrés, cómo va ese tema. Yo diría que no están, voy a decir, trabas burocráticas que tienen, son problemas el 90% urbanísticos. Es verdad que llevan haciendo la actividad, como decía antes, muchos años. La normativa se ha ido adaptando, los planes generales, el plan insular, y hemos dejado el sector primario un poquito de lado. En la época del anterior director David de Vera, hace 8 años, impulsó esta legalización de explotaciones, salieron bastantes, pero estaba el tema medio dormido y hemos vuelto a retomar desde que tomé posesión el 18 de julio de mi cargo como director. Uno de los objetivos que tenía era terminar ese procedimiento de legalizaciones
para que la gente entienda, se sacaron una información pública hace 8 años, que es un proceso por ley que tienes que hacer. Pues al pasar tanto tiempo tuve que volver a publicar todas esas explotaciones de nuevo, información pública, el trámite que lleva. Salió la semana pasada la de Fuerteventura Río Cabras, ya legalizada, a falta de que en un periodo de tiempo normalicen las posibles deficiencias que tenga, pero anteriormente hemos ya legalizado 2 en Tenerife, 2 en Gran Canaria, una en Lanzarote. Este próximo lunes va otra de Telde a Consejo de Gobierno. Y tenemos un bloque, se lo he explicado en las reuniones que tenemos con los cabildos insulares. Ayer la tuvimos en la Isla del Hierro, que el propósito era llevar a Consejo de Gobierno, pues tiene que ir un trámite previo que es comisión de secretarios generales técnicos, y vamos a llevar, dependiendo de la casuística, 4 o 5 modelos, que son los que hemos llevado, para empezar a llevar ahora bloques de 10, 12 explotaciones a legalización. Tenemos todavía pendientes unas 120 en Canarias, vamos a decir con el trámite administrativo terminado. ¿Y cuántas en Fuerteventura de esas 120? Son 17 en Fuerteventura, y aparte después hay sobre unos 80 que estamos todavía trabajando en los trámites administrativos. Pero creo que se ha dado unos pasos muy importantes y ahora es cuando se van a empezar a ver los frutos. Vemos la nota de prensa hace una semana, en Tenerife ha salido y es verdad que ha creado gran impacto. De otros medios me han llamado para explicarlo, pero es un trabajo que no se ha visto, que llevamos los 2 años, como digo yo, a pico y pala, trabajando para que se vean los frutos ahora. Intuyo una cierta crítica a tus antecesores, porque claro, si hablas de que con David de Vera, en la anterior legislatura, con Coalición Canaria en el gobierno, se avanzó, y el pasado gobierno fue con el Partido Socialista, Nueva Canarias, ASG y demás, creo que la consejería estaba en manos del Partido Socialista, y dices que estaba un poco parado. Entiendo que no se avanzó durante esa época, pero también eso me lleva, Andrés, a preguntarme, claro, al final esos expedientes se inician por iniciativa del interesado, en este caso los ganaderos y ganaderas, los propietarios, que también tendrán que hacer sus papeles. Es decir, ¿a quién corresponde esa potestad? Es decir, ¿es el gobierno de Canarias el que le va sacando los papeleos a la ganadería, o tienen ellos mismos que estar encima de todo? No, ellos lo único que tienen que presentar una instancia que se quieren acoger a la legalización por la ley de medidas urgentes, y ya el trabajo lo hacemos nosotros. Tenemos equipos contratados, es una encomienda con gestión de medio rural, un medio propio de la consejería, del mismo gobierno y de la misma consejería, y hacemos nosotros todo el trabajo. Ahí es verdad que los ganaderos y ganaderas de toda Canarias nos llaman: ¿cómo está mi expediente? Se preocupan, y lo único que le podíamos decir es, estamos ahora, cuando vieron que lo volvíamos a sacar información pública después de 8 años o 6 años, decían, pero es que la mía salió. Y a mí los jurídicos me dicen, mira, fue hace 6 años, pero hay que dar de nuevo un paso atrás, por si acaso que hayan cambiado los condicionantes, que haya nuevos vecinos, porque hay una cosa clara, y es el mayor problema que tienen las explotaciones en Canarias, en el país y yo creo que en Europa. Y es algo que la gente a lo mejor no se da cuenta. Cuando nosotros vamos a proyectar una granja, yo como técnico, lo primero que tenemos que mirar es la distancia a viviendas. Es verdad que ahí lo regula el Plan General, y después enlazo con el reglamento del suelo agrario, que creo que ahí tenemos una modificación muy buena, pero para que la gente nos entienda, una granja de cabra en el municipio de Tuineje tiene que estar a más de 1000 metros de la última vivienda. Pues a lo mejor está a 1200, la construye, pero al día siguiente viene una persona y hace una vivienda al lado de su explotación. Este ganadero, por medidas de bienestar, tiene que ampliar y ya no puede porque tiene una vivienda al lado. Nos exigen la distancia de una explotación a una vivienda, pero no de una vivienda a una explotación. Y es lo que Francia ha creado una ley para proteger esas explotaciones, que si tú te vas a vivir al lado de una explotación ganadera, asumas que ahí hay animales. Hombre, es que eso es de lógica pura. Eso es de lógica pura. Por eso me lleva a preguntarme si está la problemática en que no hay adaptación de plan insular o de planes municipales, en este caso PGO, o es que simplemente llega la gente, dan las licencias y van andando. Porque claro, eso mismo que me comentas lo hemos visto en Río Cabras, pero por ejemplo, no hace muchos años hablaba yo con los caleros y con, creo que la ganadería la tiene Belinda Ramírez, ¿no? Sí.
Y claro, ellos están en las áreas. Ellos cuando pusieron la ganadería estaban solos en mitad del campo y ahora están completamente rodeados de villas, viviendas, casas y demás. Claro, y me decía Miguel, dice que yo estaba aquí de antes. O sea, su padre criaba cabras de hace 100 años, sus abuelos. Entonces, dice, yo estaba aquí de antes y lo han rodeado. Y claro, el hombre dice... Es ilógico. Es verdad que los planes generales, ya cuando nos metemos a modificar un plan general o un plan insular, lo podemos ver en cualquier isla, que cuesta mucho. Nosotros sí hemos retomado el reglamento del suelo agrario, lo hemos asumido desde ganadería. Llevamos muchos meses trabajando con organizaciones agrarias, con colegios profesionales, con cabildos, con la FECAN, con todo el mundo. Hemos dado audiencia y hemos cerrado un documento que para que la gente nos entienda es una ordenanza que vale para toda Canarias. Y ahí viene ya las instrucciones o las reglas del juego para toda Canarias. Puedes hacer lo mismo en Tinajo, en Lanzarote, como en Hermigua, en La Gomera o en Túnez, en Fuerteventura. De las grandes cosas que tiene o las distancias, las reducimos a 500 metros. Hay planes generales que tienen 1000 metros, 1500. Las reducimos a 500 metros. Pero si hay un plan general que dice, no, es que yo lo dejo a 300, pues vamos a ir al caso más favorable para el promotor, para el ganadero o la ganadera. Vamos a ir a los 300 metros. Hay varias cosas muy interesantes en ese documento que estamos ya ultimando los informes dentro de la consejería para elevarlo de nuevo al Consejo de Gobierno, solicitar el dictamen del Consejo Consultivo que tarda un mes y su posterior aprobación en Consejo de Gobierno. Se lo digo en las reuniones que tenemos a los sectores que va a haber un antes y un después en Canarias con este reglamento del suelo agrario, porque ya no va a decir con criterios agronómicos, no urbanísticos, porque ahora mismo si vamos a hacer un cuarto de apero, lo que hay son criterios urbanísticos que te dicen por una parcela de 1000 metros puedes construir. No. Nosotros ahora con criterios agronómicos, ¿qué cultivo va a implementar? Necesita esta superficie, ya viene todo arreglado y creo que es algo que está pidiendo el sector, los profesionales, y marcaremos un antes y un después con este documento. Entonces, un poco por resumir, deduzco de tu respuesta que tanto la planificación insular como la municipal sí que protegen en este sentido al propietario, que da igual que aunque haya sido su decisión, porque eso es de lógica pura. Si yo me compro una casa o un terreno en el campo y quiero hacerme una casa y yo veo que hay una ganadería al lado, es que no se me ocurre a mí después ir a reclamar al vecino y decirle, mira, que me molestan tus cabras. Digo, yo estaba aquí primero. Entonces entiendo que la respuesta es sí, ¿no? La normativa favorece a los propietarios de vivienda. Sí, también tenemos, yo soy defensor del sector primario, pero tengo muchos casos. Tengo uno en Tenerife ahora que es un señor que tiene gallinas, tiene su registro de explotaciones ganaderas, como es normal, y tiene una vecina que hizo una vivienda muy cerca a esa explotación. Le gustaban las gallinas, es más, tenía gallinas en su finca, las quitó, puso una vivienda vacacional en esa propiedad y ahora le molesta las gallinas del vecino. Pero claro, tenemos que saber que estamos en el campo y por suerte tenemos todavía campo en Canarias y en particular en Fuerteventura, y cuando perdamos ese trocito de campo que tenemos, lo echaremos de menos. Yo creo que tenemos que protegerlo todavía más y de ahí que el consejero haya anunciado que ya se está redactando y tenemos el reglamento que ya está cerrado. Hemos trabajado con las directrices del suelo agrario que tuvimos hace 2 semanitas, hemos ido por toda Canarias, hace 2 semanitas la tuvimos en Fuerteventura, el conocimiento a la población en general, y un tercer paso que creo que es el más importante, la ley agraria. Hay ley de medio ambiente, de residuos, pero ley agraria en Canarias no hay. Pues se está trabajando ya en la redacción de esta ley para proteger todavía más nuestro sector primario. Claro, entonces sería, la regularización viene de la ley de medidas urgentes, que sería la ley del suelo famosa, sí, y después están haciendo un reglamento nuevo que va por otro lado, que es la ley agraria que hace falta y que están redactando. Antes comentabas que yo creo que vale la pena tocarlo para ir un poco tocando los temas. El sector agroalimentario, fíjate, no lo tenía en la planificación, pero es súper interesante. Con la guerra de Ucrania, con el COVID, se dispararon los precios. ¿Qué te parece si volvemos un poquito atrás y vemos ese asunto? Porque es verdad que en ese momento se vio un momento de mucha crisis, ¿no? En el sentido de que los costes de todos, agricultores y ganaderos, se dispararon hasta el punto de que después, claro, siempre está la intermediación o las superficies que son las que te venden el producto final y que te marcan el precio. Y llega un punto, y esto lo hemos visto muchas veces en Francia y en la península, de la gente tirando la producción al barranco porque dice, por lo que me lo pagan,
prefiero tirarlo, ¿no? Y creo que hay una ley a nivel estatal que regula eso. Es decir, oye, tú no puedes vender por debajo de tu precio de producción. ¿Ese tema está ahora mismo en marcha o se va a implementar en la futura norma que me estabas hablando, Andrés? No, eso está en la ley de cadena alimentaria. Ayer el jefe de servicio estuvo en Madrid en una reunión del PNCOCA y regula esa ley. Lo que viene a decir, resumiendo, es que no puedes vender por debajo de tu precio de producción. Pero no puedes vender o no te pueden comprar los otros, o no te pueden imponer un precio. No te pueden imponer un precio porque firmas un contrato y si tú tienes tus costes de producción, lo que hay que calcular es el coste de producción, que es lo difícil de decir, pues no es difícil, sino hay que hacer números. Hombre, yo entiendo que es complicado meter en una ley tus costes de producción porque es algo variable y claro, ¿cómo se normativiza con los diferentes...? Porque le ponemos a la gente el ejemplo, ¿cuánto me cuesta un litro de leche? Porque tendrás que poner la parte proporcional de la alimentación de ese animal, los gastos de luz, de agua, amortización de ordeñadora, tienes que meter varios costes y es verdad que es muy difícil, van al mercado, pero cualquier persona que ordeña, tiene leche y se la vende a un elaborador, tiene que tener, antes de esa transacción de leche, tiene que tener un contrato firmado, volcar esos datos a una plataforma que es Infolab y decir, produzco 6 litros de leche y se lo he vendido a fulanito y tienes tu contrato firmado por el precio que está fijado. Siempre por encima de los costes de producción. ¿Crees? No sé si esto se puede decir. Yo sí porque no tengo la propaganda que me comprometa. ¿Crees que hay abuso por parte de las cadenas? Porque al final, bueno, cualquiera puede ir al mercado de la biosfera o al mercado del oliva y comprarle directamente al productor, pero muy poca gente lo hace y aparte no hay capacidad de producción para tanta gente, ¿no? Al final todo el mundo compramos la mayoría en el supermercado. Y, bueno, es caro, es bastante caro. La verdura, la carne es bastante caro. Y claro, después hablas con por otro lado, hablas con los agricultores, hablas con los ganaderos y te dicen que se los compran a un precio un precio que no es acorde a lo que les ha costado producirlos. Obviamente, las cadenas tienen unos costes de mantenimiento, tienen personal, tienen unos establecimientos, tienen de todo, ¿no? Pero uno se pregunta si hay un abuso, si se utiliza esa situación de poder para, digamos, explotar más de la cuenta a los productores y sobre todo por una cuestión que también me lleva a dudarlo. ¿Y por qué hemos visto la evolución? Basta con mirar un poco, Andrés, al entorno, fíjate. Antes, cuando estaba Aliperdino, cuando estaba Padilla, cuando estaba Impescasa, había queso majorero en todos los supermercados. De repente se han ido externalizando, han llegado a las cadenas de fuera y ya no hay. Es decir, ya no encuentras queso producido en Fuerteventura en ningún supermercado. Si te fijas bien, sí hay. ¿Cuál? Lo que tiene que fijarse es una marca valenciana, me entenderán, y coge los tarros de los quesos de medio kilo, que es el cabreo mío que tengo. Tienen su marca comercial, su marca blanca comercial, y por debajo dice elaborado por, y son empresas de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria. Es cierto. Es cierto, yo miro las etiquetas e intento siempre comprar, por lo menos por la costumbre, el queso majorero, y en algunas superficies lo encuentras, pero ya ha desaparecido el mediano productor. Ese ya no te lo encuentras por ningún lado. No, en grandes superficies es casi imposible verlo. Sí es verdad que a veces nosotros estuvimos en Gran Canaria en esa gran superficie y fueron a mostrarnos un lineal que tenían de quesos canarios y como vendiéndonos la moto que promocionaban los quesos canarios y demás. Pero tenías queso canario y después tenía una lista de quesos de otras partes del mundo. Que tenemos que todavía, no se puede presionar, pero sí intentar convencerlos de tener esos lineales y a buen precio, que no tiene... Lo que tenemos que entender y saber, el consejero lo ha dicho muchas veces, que cuando consumimos un queso de aquí, es un producto kilómetro cero, estamos ayudando a nuestros vecinos, estamos creando economía en esa zona, en ese pueblo, en ese barrio, en esa calle, pero también estamos creando paisajes. Porque esos animales a lo mejor salen por la tarde a pastar y están creando paisajes que mucha gente viene. El turismo que hay en Canarias, lo podemos hacer con un claro ejemplo. La Jeria en Lanzarote, el 90% viene por ver la Jeria, el Parque de Timanfaya, pero la Jeria es un paisaje 100% agrario. Si no se hubiera cultivado las viñas, nadie hubiera venido a ver la Jeria, porque Picón ve en el Parque Nacional. Pero la Jeria es un paisaje 100% agrario y tenemos que proteger. Lo que no podemos pretender es el ejemplo que decía antes el consejero.
que queremos kilómetro cero, que el producto de aquí, de mi vecino, pero hasta que llegamos al supermercado y compramos algo de fuera. Y después volvemos de nuevo a exigir el producto. Tenemos que también echar una mano y comprar. Es verdad que a veces los productos son caros, pero porque nos cuesta producirlos. No tenemos la economía de escalas que a lo mejor tiene, por poner un ejemplo, en Argentina se puede producir carne porque tienen pastos, se produce en grandes extensiones, pero cuando producimos aquí carne en Canarias, la ración, la alimentación, tenemos que dársela con los costes que supone en esta ganadería, que hasta un 60% de los costes. Tenemos también que echar una manita a los nuestros. Hombre, yo creo que la política de ayudas, ahí no hay un déficit. Es decir, hay muchísimas líneas de renovables, de alimentación, de todo tipo, ¿no? Incluso, podemos hablar incluso ya más arriba, POSEI, REF, que yo intuyo, porque no lo sé, y aprovecho que estás aquí, que lo conoces, para preguntarlo. Porque siento, no lo sé, por eso lo pregunto, siento que hay una separación entre los objetivos de las ayudas. Yo puedo entender, y me parece bien, que se subvencione a un ganadero local para que pueda competir, ¿no? con las producciones a grandísima escala, ¿no? Pero después, al mismo tiempo, como vivimos en un territorio aislado, dentro del régimen fiscal canario, también se subvencionan productos de fuera. Eso está pasando a día de hoy, ¿no? Y también, si hablamos de queso o productos agrícolas que reciben dinero del Estado, que entra dentro de la financiación de Canarias, es decir, que nos está reduciendo otros gastos y que encima compiten contra nuestros propios productos. ¿No estamos haciendo una política de subvenciones un poco contradictoria? Se puede entender así mismo, pero lo que busca cuando se dejan entrar productos subvencionados es para abaratar el precio de la cesta a la compra. Muchas veces se consigue, otras no. Nosotros las ayudas que tenemos del POSEI, por ejemplo, que si me das un minutito lo explico, el POSEI es una ayuda por ser región ultraperiférica, la lejanía que tenemos al continente europeo, y lo único que hace es equiparar los costes con otro agricultor o agricultora, por ejemplo, de Andalucía. Es equipararnos y una vez el producto elaborado, partir del mismo lugar. El POSEI parte de una parte comunitaria y de una parte adicional que la pone el Estado. El problema que tenemos es que en la legislatura pasada, el partido que estaba anteriormente se comprometió a subir un 20%, el Estado le dijo que sí, que lo subía, hay que pedir permiso a Europa, sí, lo subimos sin problema, y ahí quedó. Entramos nosotros, el ganadero se le dice que se va a subir un 20%, el ganadero no tiene culpa, hace al principio de año, sabiendo lo que va a cobrar por POSEI, ¿qué nos pasa? Que pedimos el dinero al Estado, el 20%, y nos dice que no tiene. Ahí hemos puesto ya 15 millones de euros con fondos propios. Vale, pero una pregunta sobre ese asunto. Si se supone que es una equiparación, ¿cómo se va a aumentar algo que está equiparado? Quiero decir, si lo que se hace, esa ayuda es equiparar, aumentarlo no es ir más allá de eso. No se puede. Cuando eso tuvieron que entregar los informes técnicos de que los costes habían subido y por esa subida al 20% no es algo arbitrario. Hubo que justificar que en Canarias se habían incrementado los costes por encima de la península, ¿no? Sí, por supuesto. El problema es que partimos de ahí, llegamos y no hay dinero. Lo pedimos al Estado, no hay dinero. Y el ganadero y el agricultor, con toda la razón, dice, usted me dijo que teníamos este dinero. El problema lo tenemos ahora, que hemos ya, antes del día 30 de este mes, tenemos que pagar la parte comunitaria del POSEI. Hemos pagado y ahora tenemos que pagar antes de diciembre la adicional, que es el dinero que viene del Estado. El Estado nos ha ingresado 22 millones, pero tenemos que tener 31 para pagar el 100%. Faltan 11 millones de euros. Vale, ahora mismo entonces la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pescado de Canarias tiene problemas financieros para ingresar las ayudas que les corresponden a los productores de Canarias. No la tenemos nosotros, la tiene el Estado. Es que el Estado... Pero el ingreso lo hace el gobierno de Canarias, pero a ustedes no les ha llegado el dinero. Es un poco la explicación. Sí, y no nos va a llegar, porque ya yo tengo el histórico, se la pidió al ministro, que si no tienen presupuesto, pero es un compromiso que asumieron ellos, lo firmaron y nos hemos visto nosotros con ese problema. Estos 2 años anteriores hemos sacado de fondos propios el dinero. ¿Cuánto dinero supone para una explotación? Para entendernos, porque hablas de 20, 30 millones, que yo, si lo pienso un poco, para un gobierno de Canarias no es mucho. O sea, para un presupuesto de 10.000 millones, en torno a 10.000 millones anuales,
esos 20 o 30 no parecen mucho, pero entiendo que estos están constreñidos por la propia realidad presupuestaria de la consejería, ¿no? Tu presupuesto, tengo que gastar en esto, en esto y esto. No me parece un gasto excesivo, pero sobre todo saber cuánto le supone a un explotador medio, cuánto dinero le entra de POSEI. Hombre, de POSEI, cualquier explotación media de Canarias le puede estar entrando POSEI 20, 30 mil euros anuales, algunos más, otros un poquito menos, pero... O sea, que si te entran 50 son 10.000 euros, que es un dinero, claro. Sí, por ejemplo, en huevos de gallinas, ellos tienen parte comunitaria, es un 20% y el 80% es adicional. Si tienen que cobrar anualmente 100.000 euros, están recibiendo nada más 20.000 euros. Están dejando de recibir lo que les toca por ley. Son 80.000 euros. Es mucho dinero, ¿eh? 80.000 euros, jolín. Pues sí que es un dineral. ¿Crees que hay solución para eso? Porque por lo que me estás contando, veo bastantes similitudes con los convenios de agua y convenios de carretera que están firmados con el Estado y no entran durante años. Creo que el de carreteras viene del 2018 y ahí sigue. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Tenemos que ir a los tribunales o cómo es la historia? Ayer, cuando estuvimos en el Hierro, se propuso que se llevaran moción a los cabildos para exigirle al Estado que cumpla con la ley, con algo que dijeron ellos, que se incluyó y no tuvieron problemas. Sí, pero no es que lo dijeran, porque una cosa es, tú anuncias electoralmente muchas cosas, pero eso está firmado, son convenios que están firmados. Sí, el POSEI también. Sí, el POSEI está firmado. Es que lo tienes que solicitar a Europa y Europa darte el permiso, que no es algo que digas tú salgo en un medio de comunicación, digo voy a subir. No, esto lleva un trámite, hay que justificarlo técnicamente, no es subir por subir. Y Europa no nos deja subvencionar más que otro Estado miembro de la Unión Europea. No podemos estar por arriba de la subvención de otro país, de Francia, de Portugal, pero lo veo muy complicado y hasta ahora hemos sufragado esos costes con medios propios, pero no sé hasta dónde podremos llegar porque el dinero que estamos cogiendo para pagar el POSEI, algo que le tocaba a otro, lo estamos quitando de redes de riego, de otras iniciativas que hay dentro de la consejería y que son necesidades también, como puede ser el riego en Canarias. Comentabas, bueno, pues ahí queda esa reclamación, esperemos que se resuelva. Otro asunto que también me llama la atención de la actualidad, comentabas las granjas de gallinas. ¿Qué está pasando con las gallinas, macho? Que están diciendo ahora que para tener gallinas en tu casa tienes que tener 10 metros por gallina y que no, ¿eso es así o está un poco exagerado? No, eso, vamos a ver, se ha salido... Yo lo vi hace un par de meses, vi un vídeo que se hizo viral de un chico en Península y digo, esto va a llegar a Canarias, tardó 3 horas en llegar. A ver, es verdad que se ha montado un revuelo. Yo escribí un artículo en prensa que creo que intenté resumirlo muy mucho y empecé por el meme que hay de una gallina con un DNI, con el documento nacional de identidad de la gallina. A ver, esto no viene de ahora. Esto viene del 2003, que cuando se establece que todas las gallinas tienen que estar con un registro de explotaciones ganaderas. Sea una, sea 20, sea autoconsumo, nadie había dicho nada. Llega ahora, es otro Real Decreto que dice las gallinas se tienen que adaptar a la ley según la del 2003, nadie dijo nada nuevo. Pero se ha vuelto viral. Es verdad que para inscribir 4 gallinas está el procedimiento en sede electrónica que tienes que entregar la solicitud, un informe veterinario, un certificado al ayuntamiento que el suelo lo permite y entregarlo en sede y hacer el papeleo. Visto el revuelo que se montó, jurídicamente nos hemos sentado y hemos simplificado lo máximo. Ahora, hasta 30 gallinas, también lo han ampliado al sector cunícola de los conejos. Simplemente entras a sede del Gobierno Canaria, de la Dirección General de Ganadería, y viene inscripción de gallinas. Entras ahí con tu certificado digital y ya tenemos un formulario que lo rellenas, que pone Andrés Díaz te pongo entre paréntesis, menos de 30 gallinas, pone 25 gallinas en el municipio de Antigua, Valles de Ortega, mi veterinario es fulanito. Lo registras con el certificado digital y ya tienes tus gallinas inscritas. Ya está. Vale. Pero hay que entender. Y la cuestión del espacio que tanto se hablaba, del espacio que tienes que tener para que la gallina, por un tema de bienestar animal, porque es verdad que en el pasado a lo mejor tenías 20 gallinas en un corral pequeñito y, cóchale, eso tampoco es, ¿no? No, ahí cambió y voy a lo de soberanía alimentaria.
En el año 2000, que yo estaba estudiando cuando eso, empezó la ley de bienestar en gallinas. Es verdad que se amplió la superficie. Nosotros en Canarias llegamos a tener casi el 90% de autoabastecimiento de huevos, y cuando cambió la ley pasamos al 60%. Es el único sector o subsector del que podríamos ser autosuficientes. ¿60% de qué? Del consumo de Canarias. Ajá. Se produce en Canarias de Vale. huevos, pudiendo llegar a más, pero el problema es que montar una granja gallina pues es muy difícil. Tiene muchos condicionantes, pero vuelvo a lo de tener registradas las gallinas. Hay influencia de gripe aviar en Europa, a nadie se le esconde, en Brasil, y hay personas que tienen explotaciones de gallinas. Digo el caso de una gran empresa en Gran Canaria que tiene 300.000 gallinas, y puede pasar una gallina por delante con gripe aviar, y nosotros tenemos que tener identificado si hay un foco de gripe aviar, ¿dónde están todas las gallinas? Simplemente para decirle, no dejen salir las gallinas de sus explotaciones. Con el tema bienestar animal, se han ampliado las superficies, pero se han dicho, las gallinas para la calle. Donde antes tenían que estar cerradas, pues ahora tienen que estar en la calle. Pero de que haya un foco de gripe aviar, tienen que entrar todas hacia adentro, hacia la nave. Les invito, está en Gran Canaria, al lado del aeropuerto, una explotación que tiene, cumple con ley, como no puede ser de otra forma, 4 metros por gallina, que es lo que exige la ley. Tiene, pero una extensión de suelo impresionante. Puedes ir allí y las gallinas no salen de 100 metros cuadrados. Y nunca han salido. Las gallinas tienen la costumbre que salen todas juntas y se quedan juntas. Claro. Y te ves el que... Yo creo que cuando hay que legislar, es bueno legislar, pero Conociendo. Pero estaría bien también que se pongan unos botines y vayan a la explotación, le pregunten, en este caso a los avicultores, ¿cómo funciona esto? Porque el papel lo aguanta todo. Yo estoy en un despacho. Claro, yo soy animalista, pues yo quiero que la gallina tenga, no 10 metros, que tenga 20, que tenga un tobogán, que tenga una piscina. No, vamos a preguntarle al avicultor porque lo más probable es que sepa más que nosotros. Lo corroboro. Yo estaba en granjas de gallinas y efectivamente salen y están juntitas y ocupan un espacio. Pues sí, claro, salen a tomar el aire, obviamente, pero duermen juntas dentro, no pasa nada. Y lo puedo corroborar en las granjas que he visitado. Fíjate, has tocado un tema que tenía apuntado. Bueno, si quieres por el tema de la gripe, ¿hay realmente en Canarias gripe aviar? O sea, ¿existe? No, y esperemos que nunca entre. Es verdad que... Porque quiero decir que al final el hecho de estar aislados te protege bastante. Es decir, las enfermedades que tenemos son las que son y sí, pueden pasar de una granja a otra, pero no tenemos esas patologías. El estatus sanitario, vamos a decir, en ganadería es el mejor del estado con diferencia porque somos un continente separado y no dejamos entrar. Si entran con mucha protección, muchas pruebas, pero el problema de las aves vuelan. Ya. Y tenemos aquí en Pájara declarado el corredor de aves migratorias de África hacia Europa. Y si tenemos un problema en Pájara, en el municipio de Pájara, en toda Canarias está declarado eso como un corredor de aves migratorias. Pero no lo tenemos y esperemos no tenerlo nunca. Ni nosotros ni nunca, porque es algo muy grave. Claro, o sea, que podrían... O sea, ¿crees que desde la flora... desde la fauna silvestre se pueden traer enfermedades también? ¿Eso ha ocurrido alguna vez? Ahora mismo no, pero sí puede entrar si hay, por ejemplo, un ave que está en África, tiene gripe aviar y va hacia Europa en su cambio migratorio y para en cualquier isla de nuestro archipiélago, puede infectar a otro animal que esté aquí. Fíjate, pues eso no lo sabía. Fíjate, hablando de enfermedades, esto me viene al pelo porque creo que ya sabes qué es lo que te voy a preguntar. La conexión con Tarfaya, ¿vale? El barco que se puso muy brevemente, creo que funcionó 6 meses, era un barco de armas, encalló allí porque no había calado en Tarfaya y desde entonces esa línea se paró. Han avanzado las normas, ha pasado el tiempo y ahora parece ser que está intentando recuperarse. Del Cabildo de Fuerteventura y su formación también, Coalición Canaria Asamblea Majorera, ha apostado históricamente por esa conexión con África. Es verdad que a mí me encantaría coger un barco y con mi coche y entrar a hacer una visita a África, ¿no? Porque estamos a nada. ¿Cuántos son? ¿50 kilómetros? 100 kilómetros del Faro de Lantallada. 100 kilómetros del Faro de Lantallada, imagínate. Y estaría súper bonito poder visitar el continente al que pertenecemos. Sin embargo, en estos últimos tiempos, de repente, han saltado, ganaderos asociados, uno de ellos asociaciones muy potentes,
con el miedo de precisamente lo que estabas comentando, ¿no? Que entra tráfico rodado, de allí que tienen medidas sanitarias peores y que pueden entrar enfermedades y según tú mismo comentabas, la normativa europea haría que si hay una infección tienes que sacrificar. Ellos dicen que si entra una infección de África, tienes que, por distancia, tendrías que sacrificar a la totalidad o al 90% de la ganadería. Entonces, ver si estás de acuerdo con esas reclamaciones, si crees que el peligro es real y cuál es la postura del gobierno en este caso. Hombre, entiendo todas las partes y he estado sentado con unos, con otros. A ver, sacrificar todo, depende de lo que sea, como sea. Los extremos siempre son malos. Tenemos que diferenciar. Hay dos puntos de vista o dos vertientes. Tenemos que estar. Yo soy de la opinión que no podemos cerrarnos al mundo. Está globalizado. Tenemos el continente africano. Yo soy un enamorado del continente africano. Lo que tenemos que exigir, que no es pedir de favor, sino exigir los puntos de inspección fronteriza que hay en los puertos, que se cumplan las normas. A su vez, en su día se firmó un convenio con el Cabildo de Fuerteventura y es una de las propuestas que yo pedía. Si viene tráfico rodado, no nos cuesta la frecuencia del barco, y que yo nunca he escuchado a nadie hablar, nadie ha preguntado, la frecuencia es un día a la semana el barco, un día. Y se lo decía, lo mismo que entran por península, los barcos están entrando en Gran Canaria ahora mismo, de otros sitios de África. África es el continente, pero te puedes mover vía terrestre de un puerto a otro. Y están entrando en Gran Canaria, en Tenerife. En península entran. Pueden entrar en península, coger el barco de Cádiz y plantarse aquí, en Lanzarote. Es lo mismo. Y muchas veces no hay punto de inspección fronteriza. Yo lo que estoy pidiendo es que se ve en Discovery más los programas todos de puertos, y lo pedía. Vamos a ver, se puede hacer una encomienda al Cabildo con su estatuto de autonomía del gobierno de Canarias. En su día se firmó un convenio que dejan medios humanos el que se pueda hacer una encomienda y poner veterinario. Mi propuesta, se abren todos los vehículos que vengan de África. Todos. Si tienen que esperar 3 horas, esperan. Nosotros vamos de aquí a Holanda y si tenemos un control de pasaporte en la Unión Europea no, pero si vamos a un tercer país, si tenemos que esperar 3 horas para el control de pasaporte, esperamos. Pues lo que tenemos que hacer es inspeccionar todos los vehículos, uno tras otro. Porque ¿viste a un influencer que se fue de Barcelona hasta Japón con un coche, con un Marea? Sí, un coche viejito que le decían que no iba a llegar. Un Marea, un Fiat, y llegó hasta allí. Bueno, la de penurias que pasó el hombre cruzando fronteras con el coche, porque evidentemente tenía esos controles, y de Rusia a Japón, ni te digo. Entonces, claro, evidentemente, cuando estás en una transfrontera, tiene que haber unos controles, claro. Y el tipo se pasó horas y horas y horas y lo volvieron loco. Pero y ahí en algunas escenas se ve que le hacen controles que no se fían porque no saben si es un terrorista, no porque... Sí. ¿Quién se va a creer que un tío venga solo? ¿Con qué propósito? Claro. El tío era un aventurero y iba. Pero el que está en cualquier país y un tío solo en un coche ahora. No, aquí lo que tenemos que exigir son controles, pero yo también soy de la opinión que no nos podemos cerrar al mundo. Estamos globalizados. Pero lo mismo puede entrar por el aeropuerto. Pero ¿y será posible, Andrés, que no hayamos pensado bien esa opción? En el sentido de que, claro, si el comercio lo teníamos igualmente, porque es verdad que entran productos de África, pero van a Península, van a Gran Canaria y llegan aquí. Es decir, hay una serie de sobrecostes portuarios. El ejemplo más claro. Sí. Y aquí ya, como digo, yo te voy a matar. Cuando quitamos las jaulas de gallinas, se las regalamos a este continente amigo. Las jaulas de gallinas, que no cumplían con bienestar animal, están produciendo abajo. Esas gallinas que producen esos huevos en unas condiciones de bienestar animal que en Europa no lo permitimos, en otro continente se está haciendo. Entran a península y de península ese huevo puede entrar en Fuerteventura. Y ya lo ha hecho. Claro. No sé si estoy cerrando... No, es que eso es lógico. Es decir, yo no sé si tú tienes ese dato. ¿Qué porcentaje de productos, digamos, de sector primario, verduras, frutas, hortalizas, carne, viene de Canarias y cuál viene de fuera? Porque la que viene de fuera o viene de la península, o viene de África, o viene de Sudamérica. Son los tres. Es decir, al final están llegando productos de fuera, ¿no? Sí, nosotros tenemos un porcentaje de autoabastecimiento muy, muy bajito. Fíjate. Porque en carne no tenemos producción. Solemos ir al mercado sudamericano, carne de Brasil, de Uruguay, frutas. Según el decreto del 87 no pueden entrar frutas aquí tropicales
y vemos cómo entra piña tropical que no puede entrar, aguacate, y entra en Canarias, está el Servicio de Sanidad Vegetal todo el día en los puertos canarios fiscalizando, pero es muy difícil. Lo que tenemos que seguir son puntos de inspección fronteriza en condiciones, con personal, y exigir las medidas. ¿Y sabes a quién corresponde? Porque me llamó mucho la atención. Hace no demasiado, la Cámara de Comercio organizó una especie de jornadas, y bueno, yo entiendo que la Cámara de Comercio está impulsando, bueno, lo han dicho públicamente, está impulsando la línea contra falla. Y vino un secretario de Estado, y yo creo que lo que dijo fue chocante, en el sentido de que no es el Cabildo o el gobierno o la autoridad portuaria quien tiene que llevar el punto de inspección fronteriza. Lo que dijo es que tiene que ser una concesionaria, y esa parte no la entendí. No, eso está claro, es ley, eso es competencia del Estado pura y dura. Nosotros, los inspectores de sanidad vegetal del gobierno de Canarias, del área de agricultura, no pueden entrar a autoridad portuaria a inspeccionar, tienen que esperar que salgan del puerto. Eso es como un país, como el Vaticano. La autoridad portuaria, los puertos del Estado, es la que tiene que gestionar los puntos de inspección fronteriza con Guardia Civil, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué dijo eso? No lo entendí, ¿verdad? A lo mejor estaba despistado ese día. Hombre, un secretario de Estado, tú me dirás. Son personas como nosotros, o echar balones fuera, pero es lógico, es competencia 100% de ellos. Ya. Bueno, entonces creo que puedo estar de acuerdo contigo en que hace falta un poquito de sentido común. Creo que cuando hay enfermedades, todos sabemos los protocolos. Si hay una ganadería que tiene una enfermedad, pues se cierra esa ganadería y al resto se les avisa y se extreman las... Sí, eso van por radio, es que no es tan fácil sacrificar. Va por radio, se tienen que hacer pruebas, contrapruebas. Yo entiendo, los extremos siempre son malos. Y aquí todos tienen razón y ninguno la tiene. Claro. Sentarse, hablar, y yo creo que beneficia a las dos partes, nos perjudica también en otras, pero cuando entramos al mundo donde estamos ya, que es global, la globalización pura y dura, tenemos nuestras cosas buenas, queremos comprar en China y que nos venga lo que compramos al precio más barato, pues también tenemos que aceptar que nos vengan productos del sector primario. Pondremos las medidas que tengamos en nuestras manos, como puede ser la IEM, para grabar esos productos y que compitan lo menos posible con los nuestros. Vamos a cambiar un poquito de término. Hemos estado en el tema internacional. Vamos a hablar un poquito también de lo nuestro, ¿no? De la isla de Fuerteventura, la problemática a todos los niveles, desde el agua, la alimentación, por ejemplo, también es un tema que me llama la atención, y te quería preguntar específicamente que porque has sido director de la granja de Pozo Negro. Yo no sé ni cuántos proyectos he visto o he escuchado de forraje. Vamos a estudiar el forraje, porque antes las cabras se alimentaban de lo que había en el campo. Si el pienso es carísimo. ¿Por qué no salen? No terminan de consolidarse, de plantar plantas forrajeras que no consuman mucha agua para poder reducir esos costes y hacerse más sostenibles, ¿no? Eso me pregunto yo. Hay muchas propuestas. En mi época se hicieron cultivos de forraje con ríos soterrados para evitar la evaporación del agua. Es muchas veces ilógico decir estamos trayendo alfalfa de península pudiéndola producir aquí, pero es verdad que antes, cuando la cabaña ganadera que había en Fuerteventura comía los pastos que se producían aquí, era en un número inferior. Tenemos una cabaña elevada y las características muchas veces nos vienen con mayores porcentajes de proteína. No tenemos que olvidarnos que el forraje viene con ayuda REA, que también beneficia, es para equiparar y estar en igualdad de condiciones con el resto del territorio peninsular. Pero sí, yo creo que es que nadie se ha planteado. Es verdad que producir aquí estamos condicionados, somos islas, y el cultivo de forraje, para que sea rentable, tiene que ser grandes extensiones, tenerlo mecanizado, y muchas veces por la orografía de nuestras islas, nosotros estamos mirando en Fuerteventura. Tenemos grandes llanos donde se pudieran cultivar, pero si nos vamos al Hierro, La Gomera, La Palma, no podríamos cultivar más de 5.000 metros. Si tú tienes una granja de 3.000 metros, por ejemplo, para el forraje tendría que ser 10 veces esa extensión, es lo que me estás diciendo más o menos, ¿no? Sí, y que el forraje depende del cultivo, pero puede ser el corte a los 30 días, 35. Tenemos que tener preparado el corte de hoy, el corte de mañana. Vamos a decir, si el corte es a los 35 días, tendríamos que tener 35, vamos a decir, gavias. Lo que te cuentan los ganaderos es que si ya no dan avío con el día a día, imagínate si encima tienen que producir su propia comida, ¿no? Pero bueno, pero quizás a lo mejor desde el sector privado sí que cabría. ¿Tú qué crees?
Sí cabría, pero muchas veces con los costes de producción que hay, de personal, de consumo eléctrico, podría tener esos riesgos del agua, que ahora el Cabildo ha hecho un gran trabajo, según mi punto de vista, en estos últimos años y han duplicado la producción de agua, han puesto redes nuevas que hacía falta en la isla hace mucho tiempo y podríamos tener más agua, pero a lo mejor sale más barato traerlo de península, puesto ya y con unas analíticas y, eh, y nunca pretender que sea el ganadero quien lo plante, porque como tú dices, ellos están, y entiéndeme bien, pringados todo el día trabajando o a ponerse a producir, pero sí el sector agricultor se podría poner a plantar. El problema es que un agricultor que ha pasado cultiva y por la ley de cadena, él le va a exigir mínimo su precio de producción. Y si dice, pues la tonelada de alfalfa te la dejo 300 euros. Dice, pero coño, me viene, y perdón, No, aquí estamos entre amigos. me viene de Península a 200 euros. Sí, yo te puedo a lo mejor comprarte una alpaca, pero cuando voy a comprar un container, me voy a ahorrar Sí, sí. por cada una 100 euros. Claro. Sí, sí, está claro que soluciones mágicas no existen. ¿Qué opinión te merece la ganadería de costa? Porque, a ver, te estoy haciendo preguntas difíciles. ¿Eh? El día a día. El día a día. No, porque, fíjate, cuando hablas con ambientalistas o incluso otros departamentos de la administración, tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias, las áreas de medio ambiente que se encargan de velar un poco por la flora silvestre, te hablan mucho del daño que hace el ganado suelto, que en Fuerteventura entiendo que lleva muchos siglos. Entonces, veíamos recientemente, no sé si hace un mes, por ahí, en torno al mes de abril, que se aumentaba el 40% las subvenciones a las asociaciones de ganado de costa. Las apañadas, que lo son, y me parece muy bien, han sido declaradas un bien de interés cultural, porque las apañadas se vienen celebrando desde antes de la conquista española. Y me parece muy bien que se apoye y se mantenga esa tradición, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, si estamos apoyando y chutando un poquito el ganado de costa que está suelto, que no está en una granja, pues también cuando está suelto, pues está suelto, come y se mete. Una cabra no entiende de linderos, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te merece este tema? Es decir, ¿crees que hay una contradicción entre la preservación medioambiental, la cultura y esas dos cosas? ¿Cómo lo ves? Hombre, lo primero es diferenciar. El ganado de costa está en terreno mancomunal, no está suelto por ahí. El ganado que está suelto es ganado que a lo mejor se ha escapado de una explotación o que lo dan salir a propósito, pero el ganado de costa no es el que se mete, no digo que un día se meta y haga un destrozo, pero el ganado de costa está en terrenos mancomunales que somos de todos. Yo he seguido las apañadas de hace muchos años, pero el otro día tuve la oportunidad de estar con Vicente y la gente cuando se presentó lo de bien de interés cultural y estuve esa noche, creo que fue uno de los días más claves para mí en el sentido de que yo tenía las apañadas como lo que nos salvó del hambre en aquella época porque teníamos el ganado, pero va más allá, el tema cultural, ellos, o hay que decirles que son los guardianes del suelo, del terreno nuestro, del territorio, porque el ejemplo es Betancuria, el comisionado no ha perdido un metro en Mancomún que es de todos los vecinos de Fuerteventura y principalmente del municipio de Betancuria. Hay otros municipios que en esa época no hubieron comisionado y ese terreno mancomunal se perdió. Y yo es que invito a todo el mundo que investiguen, hay muchos artículos que aparte de la tradición... Pero ¿y a qué te refieres con que se perdió? ¿Que se dejó de usar y se deterioró o que ya no es mancomún? No es mancomún, se apropiaron Vale. personas por interés, decían, pues yo cojo el terrenito este, nadie decía nada, y por lo que nos comentaban en Betancuria, cualquier persona o el ayuntamiento que quisiera, vamos a decir, entre comillas, expropiar una parcelita del mancomún, si tenía dos vecinos en contra, ya no podría hacerlo. Pues en Betancuria se firmó más de una vez y nunca se perdió un metro de ese mancomún, que eso es, tenemos que protegerlo nosotros para las generaciones que vienen después de nosotros, lo vean igual que lo estamos viendo nosotros. Y un terreno de todos los vecinos.
lo que decían allí, de entre comillas, de tu casa te pones ya, del mancomún no, porque es de todos los vecinos. Totalmente. Y fíjate que esa reflexión me sumo a ella, en el sentido de que ahora mismo que está, ya el debate es más amplio, ¿no? O sea, la sostenibilidad del territorio en un espacio limitado como son las Islas Canarias. El Mancomún, si se mantiene como tal, ahí no se va a hacer un hotel. Es decir, No, es un espacio libre para, que sí, que está para la ganadería, pero que va a estar, que se va a preservar de la especulación también. sí, sí, por supuesto, es que ellos, si no hubieran estado ellos, estate por seguro que ahí habría, no sé si hoteles, pero viviendas y otras historias. Y esta gente, yo lo defiendo por la parte de ganadería, pero es que ese día cuando explicaron, yo soy sincero, no conocía nada de los guardianes del territorio o del suelo en esa época y me quedé, como digo yo, flipando con lo que vi y escuché esa noche. Sí, aparte has comentado a la persona de Vicente Hernández, que es que escucharlo da gusto. Es decir, una persona que es tan apasionada y que ama el comisionado Betancuria, ¿no? Y La Larú, es la Larú con piernas. la verdad que hace poco creo que el Cabildo lo llevó a unas charlas y demás y lo están un poco sacando porque claro, uno tiene que ir a una pañada a patear el campo para verlo y escucharlo, pero este tipo de personas que son historias vivas, también darle su protagonismo. Un saludo desde aquí a don Vicente y a Juan Pedro también, su hijo que está ahí Sí, en el borde del Garranco, ¿no? sí, Vicente, Tomás Acosta, Mosegue, Andrés Acosta, Antonio Ampuyenta, Martín Cano, son los comisionados de la Isla Fuerteventura y 6 comisionados y son los que realmente están protegiendo, fomentando el relevo generacional. Hay que ir a las apañadas, que desde aquí invito a todo el mundo que pueden ir cuando quieran, hay apañadas y es un trabajo altruista y no se cobra. Ellos son, hay que verlo, pues lo que diga el comisionado en su zona, eso es palabra y va a misa. Y hay que seguir Sí. intentando proteger, de ahí que hayamos subido un 40% las subvenciones a los comisionados de... ¿Cuál es la idea de un aumento de la subvención? Porque al final es a la comisión como colectivo. Queremos que se pastoree, queremos que tengan más recursos para la organización, queremos ¿qué queremos? Ahí son, y nos hemos sentado muchas veces, para cubrir costes de alimentación. Fíjense los años ruines que llevamos que no llueve en Fuerteventura. Este año llovió un poquito, pero un par de cuerdas. En la zona de los Alares llovió y, por ejemplo, en la zona de abajo del sur, ni gota. Y es para cubrir gastos de alimentación de los animales que están en el mancomún. Hay que echarles de comer a las cabras sueltas. Y, obviamente, ¿no? En plan, Si no llueve... si no llueve hay que darles de comer. Claro. Fíjate que la parte de la divulgación está claro que por mucho que te lo cuente, si no lo vives no sabes lo que es. Entonces sí que es un proceso que habría que hacer gradualmente, porque es verdad que cuando vas a una pañada tiene que haber gente experimentada, porque si por lo menos yo diría una proporción 2-1, porque si viene mucha gente nueva, las cabras se escapan, pero vamos, o sea, no las apañan ni loco, ¿no? No, hay que saber y pobre que deje escapar una cabra, pero yo he ido a, yo creo, bastantes apañadas, pero el año pasado fui a la de Cofete y yo invito primero a los majoreros y majoreras que vayan, yo no he ido nunca. Yo tampoco he ido. Pues no estás en Fuerteventura, estás en Cofete. Aquello es impresionante, es que yo ni me atrevo a subir a los riscos aquellos, es que mirar ya me dan fatiga. Pero tienes que ver gente con la edad que tiene, saltando de risco en risco, aquello es pero impresionante. Con las latas, ¿no? Sí, que aquello es impresionante, pero yo salí de ahí, la de Cofete, todas las pañas tienen su agrado, su encanto, la gente que está, pero aquello estás en otro mundo. Me lo voy a apuntar. ¿Cuándo? Cofete imagino que se da con las fiestas, ¿no? En verano Sí, ahora, ¿no? Con las fiestas fue hace un par de semanitas. Ah, ya se hizo, conchale. Sí. Pues otro año que me la pierdo, macho. Vale. Bueno, tocado el asunto de la ganadería de costa, no, creo que no me contestaste la pregunta de si crees que la parte más ambiental, es decir, la cabra hace daño a la flora autóctona, ¿sí o no? Puede hacerlo, pero hay medidas preventivas, como se ha hecho ahora en el Pico de la Zarza, que se ha vallado para que
aguante la flora autóctona que hay ahí, pero la cabra, si hay flora autóctona y está a día de hoy, es porque la cabra no se la come. No, pero sí, pero claro, pero si tú me dices que estás, claro, el hecho de estar alimentándola hace que no tenga que ir al pasto, pero también se reproduce más y hay más cabras. Es que yo creo que estamos a lo mejor un poco ahí, no sabemos qué es lo que pasa. No, pero sí. por echarle de comer, la cabra tampoco también se controla. Los animales, es verdad que cuando hay exceso de comida... para eso están las apañadas, claro. Y van mirando, no es tan fácil que le eches de comer y críe, porque la cabra está muchas veces arriba en el risco y no baja. Que no es que esté en un corral. Vaya mundo el de la ganadería de costa, que es tremendo. La cabra de costa, creo que hace poco un estudio genético certificaba, por lo menos apuntaba hacia que era una especie distinta a la de corral, ¿no? Porque al final también tiene lógica, ¿no? Está suelta, necesita más movilidad y la que hemos criado, que son hiperproductivas, que las ubres que tienen, ¿no? Entonces, aclárame esa parte y después también recordar el reconocimiento genético de las cabras, de los animales canarios. Se han metido razas de perros que no estaban y se han reconocido como patrimonio. Y me llama la atención que habían varias especies, o bueno, no especies, varias razas que son relacionadas con Fuerteventura. Lo que llaman el perro majorero, que es el bardino, el camello canario, que es el que tenemos aquí también, ¿verdad? Y después estaba el podenco y la cabra majorera. El burro majorero. Y el burro majorero, efectivamente. O sea, todos son, fíjate, de los 11... 4 o 5 eran de Fuerteventura prácticamente, ¿no? Son de todas las islas porque tenemos la suerte que tengan burro majorero, la cabra majorera. En cabras tenemos la tinerfeña norte, sur, la palmera y la majorera, 4 ecotipos. El camello, es verdad que lo tenemos aquí, está en Lanzarote y menos en otras islas. Son las razas autóctonas, esa declaración lo que viene a decir es un reconocimiento al patrimonio genético, a la genética particular de esta raza autóctona. Estamos trabajando con otras especies para que se incluyan, por ejemplo, la abeja negra, que es raza autóctona, pero no está incluida... y el cochino negro, perdón. El cochino negro. No está incluida en el Catálogo Nacional de Raza Autóctona, la abeja negra. Estamos con estudios trabajando para que se incluya eso a nivel de ministerio, pero es verdad que no hay ningún insecto en ese catálogo nacional. Explíqueme esa parte, Andrés, porque por un lado está las razas inscritas a nivel nacional con sus libros genealógicos y demás, y después está este concepto que yo no conocía, que es el patrimonio genético, y están unas aquí y allá no, y viceversa. ¿Cómo es esta historia? Vamos a ver. A ver, lo voy a intentar explicar facilito. Tenemos las razas autóctonas en Canarias, que son las que conocemos nosotros, y después, para que te den, vamos a decir, la medalla de que es una raza autóctona reconocida por el ministerio, tiene que pasar por la mesa de zootecnia con los estudios pertinentes, se vota por todas las comunidades tienen un voto, y ahí nos falta la abeja negra, que no hay ningún insecto en ese catálogo nacional, pero estamos trabajando con la gallina canaria, haciendo los estudios. Son estudios que llevan años. El bullón, está el lobito paloma, está el lobito reño, el ratonero palmero. Todo esto son trabajos. Lo que hemos hecho con este patrimonio genético es decir, reconocemos que estas especies canarias tienen una particularidad genética que no hay en ningún sitio del mundo. Es más, dejamos abierto que cuando se incluyan razas autóctonas o a nivel autonómico o a nivel del ministerio en el catálogo nacional, directamente se incluyen como patrimonio genético. No tenemos que volver a declararlo, sino todas las que se declaren como raza autóctona van a ser declaradas en el minuto 1 patrimonio genético. ¿Para qué nos sirve esto? Para proteger todavía más nuestras razas. Vemos como a día de hoy, yo entiendo la ley de bienestar animal, soy defensor, pero hay algo que contradice. Porque el ejemplo lo voy a poner con el bardino o con el presa canario. Para tener un perro hoy en día, si tenemos que caparlo, el macho, o la hembra, esterilizarla. Son razas autóctonas. ¿Por qué? La ley lo dice así. ¿En qué circunstancias tienes que capar o esterilizar a los animales? En todas. Si tú tienes un perro, tendrás que caparlo. Si no, te tienes que hacer criador. ¿Y cómo lo reproduces? No puedes. No puedes. A día de hoy no puedes criar con la ley de bienestar animal que se planteó en el ministerio, que está aprobada, y que ahora estamos esperando reglamento.
Ahora mismo tú no puedes cruzar a una pareja de animales domésticos tuyos. Te tienes que dar de alta y te dicen el número de Madre camadas mía. que tienes que tener, las condiciones. Y ahí es donde yo lo he hablado con el ministerio, la contradicción, porque digo, ustedes me dejan dinero para promocionar y conservar, fomentar mis razas autóctonas, perfecto. Pero después me dices que no los puedo cruzar, porque si me tengo que hacer criador, yo me hago criador. Pero muchos de estos perros bardinos, por ejemplo, están en ganadería y hay gente que le dice, no, no, te tienes que dar de alta. Yo, es mi perro y se supone que tienen que castrarlo si se hiciera todo por ley. En 2 años podríamos perder cualquier raza Fíjate tú, de claro. bardino, de presa, del animal que fuera. Pues fíjate que El ministerio sí nos dijo que iba a intentar estoy excluir descubriendo eso, pero claro, eso no solamente va a afectar a las razas canarias, eso va a ser todo. a todo el estado, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, en el ministerio se comentó, lo comenté yo, de que teníamos el problema este y la secretaria comentó que iban a intentar excluir la raza autóctona de este reglamento de bienestar. Claro, vamos a ver, es que, o sea, lo que me estás diciendo es que estaban equiparando a animales domésticos con animales de ganadería, ¿no? Con todo el cariño del mundo, un caniche con un presa canaria, o con un bardino, o con un O con podenco. un burro, o con un camello, quiero decir, que son cosas distintas. Una cosa es una mascota que obviamente, o por ejemplo los animales asilvestrados, que tienen que tener un control, y otra cosa es la ganadería, que es lo contrario, que tú tienes que reproducir esos animales. Y, Es que, y aunque no lo creamos, se va mejorando la genética, porque al final es una selección natural de Darwin adelantada, porque tú vas eligiendo sí, la verdad el que más que produce o el más bonito que me gusta porque tiene más pecho, lo juntas con este y vas creando siempre con el patrón del libro genealógico claro. y vas creando pues Totalmente, eso está más que demostrado con todas las razas de perros que hay en el mundo, que es una selección selectiva y que se llama cría, se llama la cría de animales, pues, ¿no? Claro, es que para no. para que veas que no nos aburrimos, tenemos frentes abiertos por todos lados y Sí, sí, la verdad que, bueno, he tocado prácticamente todos los temitas que tenía para preguntarte, pero bueno, veo que, a ver, yo creo que tú sabes un poco de todo por la trayectoria que llevas y por lo que te has dedicado y demás, pero sí que me gustaría a lo mejor saber, Andrés, cuáles son las funciones. Es decir, tú eres director general de ganadería. Tú tienes una función específica, es decir, este es mi trabajo, es lo que tendría que hacer, porque yo cada vez que te veo, obviamente estás en un plano más técnico, ¿no? Está el consejero, viceconsejeros de las diferentes materias, y después está el director general, que es ya por área concreta, ¿no? Y a ti te vemos nombrado y en imágenes y demás, siempre en un segundo plano más técnico, con Narváez Quintero, ¿no? Con el consejero. Pero bueno, no sabría si tú si estás un poco para todo o tienes tus funciones específicas como director general. tengo mis funciones, pero sí estoy para todo porque mientras sea para mejorar, como digo yo, lo que me eche, intento sacarlo. Pero sí, la Dirección General de Ganadería yo creo que es preciosa, igual que la de Agricultura, pero a mí me tocó ganadería y la podemos separar en varios bloques. El bloque de sanidad animal, que es donde hacemos todas las analíticas de letra Q para que nuestras leyes cuando lleguen al consumidor estén perfectas, sin microorganismos. La entrada de animales, salida de animales, que toda la parte sanitaria, ahí tenemos un gran equipo, el laboratorio está en Tenerife. Por decir, la última adquisición que hicimos de una máquina para analizar letra Q, el presupuesto fue más de 400.000 euros. Tenemos más de 20 personas trabajando en el laboratorio, acreditados por ENA. Creo que es una parte fundamental. No se ven y el jefe de servicio me dice, mientras no sepas nada de mí, perfecto, cuando me llamas que hay un problema. Claro. Esa es una parte para mí preciosa que no se ve, pero hace un trabajo que si hubiera un problema sanitario, nos daríamos cuenta porque al día siguiente los lineales del supermercado no podrían haber huevos que se analizan, carne, leche, queso. Esa es una parte. La parte de producción, que dicho así parece que es producir, no, es el tema de comercialización, el tema de las subvenciones, de gestionar todos los fondos europeos, estatales, los propios, aglutina a muchos técnicos y es la parte más administrativa de la Dirección General de Ganadería, apoyada por la parte jurídica, que es otro servicio también precioso, que le dan validez jurídica a todos los actos que hacemos nosotros, a la entrega de subvenciones. Por decir algo, con la invasión de Rusia ante Ucrania, con la subida de costes teníamos un marco temporal de Ucrania
pues el consejero pudo rascar del gobierno, rascar digo yo, de luchar y conseguir 12,3 millones de euros que dimos, para que la gente entienda, lo dimos de forma sin solicitud de oficio. Simplemente cogimos la lista de ganaderos que tenemos legales, vimos la UGM, los animales que tenían, y en función de los animales se repartió el dinero. Se ingresó. Fue un procedimiento que estuvimos para empezar y terminar con los pagos, no llegó al mes y medio. Y fueron 12,3 millones. Toda esa parte se encarga el equipo de producción y servicios jurídicos. Y la última parte, que es la más importante, es la de registro, identificación y bienestar animal. El registro es todos los animales que están en Canarias, por ejemplo las cabras, tiene identificación individual, algunas colectivas, pero es donde viene la historia de todas las ganaderías. Con el número de registro de explotación ganadera, yo sé cuántos animales has tenido hoy o tienes hoy, por la última actualización, pero sé lo que tuviste hace 2 años, hace 5, si tuviste problemas en tu explotación. Tenemos un histórico precioso y aparte de eso controlamos los sándal, todos los medicamentos, ¿Sándal? los productos animales, el estiércol, los desechos de matadero, todo esto son sándal que se aprovechen. Eso nosotros también damos autorización, al igual que el transporte de animales vivos. Tenemos un trabajo ahí que poquita gente lo sabe y tenemos mucha maquinaria de técnicos trabajando, inspecciones en campo, las campañas de saneamiento que vamos a vacunar, explotación por explotación, las subvenciones ADS, las agrupaciones de defensa sanitaria, donde se sufraga el coste del veterinario, de los medicamentos, para que nuestra cabaña esté lo más sana posible, porque si está sana, produce. Claro. La verdad que comentas, claro, yo te voy escuchando, yo tengo un pequeño conocimiento, no como el que tienes tú, claro, de cómo funciona la administración. Y claro, me hablas de todos esos departamentos, de todo ese trabajo, que yo imagino que la gente del sector primario lo conocerá porque le toca por los papeles que tiene que presentar o por lo que le piden o por lo que le ayudan, pero que no llega al público, ¿no? Y a lo mejor es una pena porque todo lo que me estás contando, no, la gente de a pie no sabe nada absolutamente, ¿no? A lo mejor estaría bien de abrir un poco ese tipo de departamentos del gobierno de Canarias que al final están ustedes dando la cara como representantes de la administración, más con perfiles técnicos o no, a veces no, pero que estaría bien de conocerlos en algún momento, ¿no? Tuve una propuesta para FEAR el año pasado, lo estuve trabajando con los... Yo me reúno con los jefes de servicio o mensualmente o cada 2 meses, y una de las propuestas que quería era traer a Fortentura FEAGA, que es el mejor marco que hay del sector primario, la oficina de la Dirección General, ponerla en el marco de FEAGA y dar información. Los ganaderos nos conocen todos, se conocen y llevan hablando 20 años por teléfono el técnico con el ganadero y no se han puesto cara. Fíjate. Y queríamos traerlo. El problema es que nos vimos que si, por ejemplo, yo quería montar una oficina de legalizaciones, pero el problema que tenemos es la protección de datos. Que si yo voy como ganadero, mira, la granja, te tienes que identificar, no puedes pedir información de otra persona, sino serían casos muy específicos y ya tenemos el contacto directo con ellos. Uh-huh. Pero sí nos hemos planteado, y aquí yo soy con la gente. En las islas tenemos oficinas en Las Palmas, Tenerife y Gran Canaria. En estas islas se ve mucho más cercano al gobierno de Canarias, y aquí en Fuerteventura a mí me pasa que digo gobierno canario y digo, ir a Gran Canaria, Tenerife, un edificio. No, pero allí tienen que suben por la escalera para arriba como el que va al cabildo. Aquí la confianza que tienes con... Sí, es otra historia. Sabes que esa es una de mis batallas, por lo menos a nivel de comunicación y de formación, que lo he detectado yo también y que siempre lo digo, y para el que quiera escucharlo. Es decir, el gobierno de Canarias es de todos, pero el hecho de que tenga las sedes en Gran Canaria y Tenerife lo aleja y hace que tanto los políticos como los técnicos estén más cercanos de esas islas, que es verdad que tienen la mayor parte de la población, pero aquí el gobierno de Canarias se manifiesta principalmente en educación y sanidad, que lo tenemos en todas las islas, pero con lo que estás comentando, ganadería, medio ambiente, ese tipo de, pues todo lo demás. Nosotros tenemos la suerte, y desde aquí agradecer a los cabildos,
con las oficinas de extensión agraria, que son, vamos a decir, las manos que nos ayudan en todas las islas. Desde aquí agradecer el trabajo que hacen y voy a agradecer ya personalmente el trabajo de técnicos que se han jubilado, como puede ser Antonio Curbelo, que hace poquito se jubiló, Tati, que está ahí en camino, no sabemos si se incorpora o no. ¿Cuándo se jubila Tati? ¡Ay, Dios! Está casi en fecha. ¡Ay, Dios mío! O sea, Antonio Curbelo, Tati, Fajardo. Jorge Mesa, Tono Mesa, que se jubiló hace 2 años, y Pepa de Gran Trajal, y Castro Berriel. Todo el equipo que había de técnicos de toda la vida en el sector primario en Fuerteventura, que son conocidos en toda Canarias, se han jubilado todos ya. Jolín, y pues ahí hay un relevo generacional que hacer o se está haciendo, porque claro. Sí, ahora mismo hay 3 técnicos en el Cabildo, está Nicolás, está Yede y está Fernando, y sé que se han convocado una bolsa, pero se tienen que cubrir porque al final son las personas que le echan una mano a estas personas del sector primario, es que son la parte administrativa de estas explotaciones. Sin duda, un saludo para todos ellos, que viejos conocidos del Cabildo y de la feria y de cualquier cosa que necesitas, los llamas y te atienden. A nosotros también, a los periodistas, oye, que hay información de esto y esto, y te ayudan, ¿no? Entonces, un saludo para todos ellos también. Y por supuesto, un reconocimiento. Y lo que estaba comentando de ese pequeño tironcillo, no tirón de orejas, sino, oye, que en la calle Tenerife también se acuerdan de nosotros, que también somos vecinos de Canarias igual que el resto. Y nada, yo creo que ya estamos para despedirnos. Andrés Díaz Matoso, director general de ganadería, bueno, el vecino de Antigua y bueno, una persona que también muy accesible, muy cercana, que eso hay que decirlo, que también lo puedo decir a nivel personal, lo mismo que hablaba de los técnicos, una persona que cuando estás los medios, no solamente para venir aquí a dar una entrevista, sino cuando necesitamos cualquier información, siempre está disponible y yo creo que eso es de agradecer. Así que muchas gracias por estar aquí en esta primera visita a Fuerteventura Digital. Primera y no última, amenazo, No, agradecerte a ti el trabajo que haces, Aney, que nos des este ratito. Es verdad que soy accesible, pero ir a los medios no es que no quiera, sino el día a día. Hoy paré en Fuerteventura, estuve ayer en El Hierro, anteriormente en Tenerife, el día anterior en Gran Canaria. Y te voy a ser sincero, si tengo que ir a resolver un problema en una ganadería, prefiero ir a eso que a un medio de comunicación. Tengo que dar a conocer el trabajo, pero yo creo que si el trabajo se hace solucionando problemas, saldrá todo y nuevamente te agradezco el trabajo que haces, la invitación y que para cualquier cosa estamos aquí a toque pito. Estoy de acuerdo con eso y me alegro que sea así. Yo tampoco te voy a molestar mucho y de hecho a mis invitados últimamente también les ofrezco la opción de un día ir al campo. A mí me gusta salir, que no solo sea en un estudio, sino un día podemos ir a visitar a cualquier explotación y hacemos un programa hablando con la gente, que también es bonito, ¿no? Sí, y creo que se lo merecen, que cuando vemos el queso, y ya con esto no me alargo más, cuando vemos el queso, vemos un queso con una buena etiqueta, un buen diseño, una buena textura, y ya cuando llegue a casa lo probaremos. Pero si vemos la historia que hay detrás de esa persona, se levanta a las 5 de la mañana a ordeñar, lo mete en la cuba de cuajado, prensa, lo pone en la estantería, le da vuelta, dices tú, me estoy comiendo el queso, que lleva un proceso que ha estado en estas manos. Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer, tanto ustedes como nosotros, por mucho que se haga de divulgar nuestro sector primario, siempre nos quedaremos cortos. Por supuesto, completamente de acuerdo. Así que nada, no tengo sino que agradecerte que estés aquí. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti, Janey. Y gracias también a ustedes por estar ahí. Yo soy Janey Castañeira, esto es Fuerteventura Digital. Y bueno, me despido por ahora, hasta un próximo episodio.